En este caso dice, la fuerza requerida que debe ejercer la palanca ABC en A es de 3 libras. Si alfa es de 30 grados y el resorte es estirado 1.2 pulgadas, determine, inciso A, la constante K del resorte, inciso B, la reacción en B. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer en este ejercicio es hacer un diagrama de cuerpo libre. En este caso va a ser de esta estructura que tenemos aquí. Nosotros tendríamos que en nuestro diagrama de cuerpo libre, recuerden que hay que hacerlo esquemático, tendríamos algo más o menos así. Aquí tendríamos la fuerza que nos genera el resorte, que es esta. Tendríamos la reacción en BY y en BX. Esta le podemos poner fuerza de resorte o fuerza C, nada más, como sea. Y tendríamos la reacción en A. La reacción en A, recuerden que es perpendicular a la superficie, ¿sale? Entonces va a ir más o menos así y le vamos a llamar A. De acuerdo a lo que dice el ejercicio, nos dice que la reacción aquí es de 3 libras. La reacción en A es de 3 libras y tenemos que determinar la constante del resorte y la reacción en B. Bueno, entonces lo primero que voy a hacer, voy a determinar las fuerzas para después determinar los vectores R y así sucesivamente, ¿vale? Entonces, primero las fuerzas. Para expresar las fuerzas de manera vectorial, vamos a empezar de izquierda a derecha con la fuerza 1, que le voy a llamar a la fuerza A. Lo voy a dejar como A nada más para no confundirlos. La fuerza A. Recordemos que es necesario tener sus componentes, está inclinada, entonces tiene cierta dirección, por lo tanto, será conveniente que tengamos nosotros su componente tanto en X como en Y. Esta puede ser alguna de las dudas que pueden tener ustedes, el cómo determinar las componentes de esta fuerza si aparentemente nosotros no tenemos cuál es el ángulo que tenemos ahí, ¿vale? Pero ¿qué es lo que sabemos? Nosotros sabemos que entre esta fuerza y esta barra hay un ángulo de 90 grados. ¿Por qué sabemos esto? Porque esta está alineada con esta línea, ¿vale? Y sabemos que la reacción tiene que ser perpendicular a lo que sería nuestra superficie. Entonces sabemos que hay un ángulo de 90 grados. También el ejercicio nos dice que con respecto al horizontal, aquí hay un ángulo de 30 grados. Nosotros sabemos que el ángulo entre esta fuerza y la línea azul es de 90 grados, ¿vale? ¿Por qué lo sabemos? Porque la fuerza es perpendicular a esta superficie y la superficie y la línea azul son paralelas, ¿vale? Entonces sabemos que hay un ángulo de 90 grados. Si nosotros contamos así, imagínense que nosotros ponemos una línea, lo voy a poner en otro color para que sea más claro, una línea aquí verde y una línea aquí, pues ahí tenemos dos ángulos, el ángulo de 30 y el ángulo de 90. Entonces, en total, 90 más 30 es igual a 120, ¿vale? El ángulo completo desde aquí hasta acá es de 120. Entonces, permítanme un poquito, déjenme quito esto. Ahora, imagínense que yo trazo un ángulo rectángulo aquí, este que está en morado. Aquí es un ángulo rectángulo. Entonces, si aquí es un ángulo rectángulo, entonces el cachito que me falta, déjenme ver en qué color lo pongo. Este cachito rosa, este de aquí, va a ser de 30 grados. Entonces, ya lo voy a poner ahí nada más aislado, la pura fuerza. Si se fijan, nosotros tendríamos que nuestra fuerza en A tiene un ángulo de 30 grados con respecto a la vertical. Se puede usar ese ángulo, está bien, pero como estamos acostumbrados casi siempre a tomar el ángulo de acá, pues yo voy a tomar el ángulo de acá para tratar de que sea más claro para todos. El ángulo de acá con respecto al horizontal sería de 60 grados, ¿vale? Entonces ya que tenemos esto, nuestra fuerza en A va a ser igual a A, que es de 3 libras, por el coseno de 60, esto en dirección de I. Es positivo porque va hacia la derecha, menos A, que es 3 libras, seno de 60 en dirección de J. Entonces ya de aquí vamos a simplificar para que no nos quede así con los cosenos. Entonces 3 coseno de 60 va a ser 1.5 en dirección de I y 3 seno de 60 va a ser 2.598 en dirección de J. Esa sería la fuerza A, que es la más complicada de las que tenemos. Vamos ahora con la fuerza B. La fuerza B, pues simplemente sería Bx en I más By en J, ¿vale? Y la fuerza C, que simplemente es menos C en I. No es menos C, perdón, es más C, porque va hacia la derecha en I.
Recordemos que la sumatoria de momentos va a convenir en este caso hacerla en B, por ejemplo. Entonces, para esa sumatoria de momentos necesitamos calcular los vectores R desde B hasta cada una de las fuerzas. Entonces, en este caso, nosotros tenemos un vector R que va a ir desde B hasta A. Y vamos a tener un vector R que va desde B hasta C, perdón, y un tercer vector R que va de B a B, ¿vale? Lo voy a ir poniendo aquí alineado con la fuerza que le toca. El vector R que le tocaría a A sería un vector R que iría desde B hasta A, ¿sale? El vector R que iría desde B hasta A, pues aquí lo que sabemos o nos queda bastante claro es que este lado vale 2.4 pulgadas. Entonces aquí nosotros podemos formar un triangulito y tenemos que la base es de 2.4 pulgadas y sabemos que el ángulo aquí es de 30 grados, ¿vale? Entonces nosotros con la tangente podríamos determinar este de acá, ¿vale? Entonces nosotros tenemos que, lo pongo aquí por si alguien tiene alguna duda, la tangente de θ va a ser igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. En este caso el cateto adyacente sería el 2.4, entonces tendríamos que tangente de 30 va a ser igual al cateto opuesto entre 2.4. Por lo tanto tendríamos que 2.4 por la tangente de 30 va a ser igual al cateto opuesto. Entonces sería 1.386. Esos dos lados del triángulo son los que necesitamos para nuestro vector R. Entonces nuestro vector R desde B hasta A sería un vector que va de menos 2.4 en I y menos 1.386 en dirección de J, ¿vale? El vector R para esta fuerza sería un vector R que iría desde B hasta B. Entonces este claramente es un vector que vale 0. Y por último, el vector R que iría desde B hasta C sería un vector que va de aquí a aquí, ¿vale? Aquí ya lo tenemos más fácil porque ya nos dice que es 1.4 en I y tenemos que es más 0.9 en J. Vamos ahora a calcular los momentos. Lo estoy haciendo así paso a paso con el objetivo de que les quede bastante más claro, ¿vale? Entonces, nuestro primer momento o el momento 1 va a ser el que produzcan estos dos, ¿vale? Entonces tenemos que es el producto cruz entre el vector R, que el vector R lo voy a poner aquí, que es menos 2.4 en I, menos 1.386 en J, producto cruz, con nuestra fuerza A, que nuestra fuerza A es 1.5 en I, menos 2.598 en J, ¿vale? El momento 2, los voy a indicar los tres momentos. Tenemos que el momento 2 va a ser el momento que generan estas fuerzas. Ahí, pues ese claramente es 0, pero de cualquier forma lo voy a indicar por si no es tan claro. Tenemos que este es el vector R, que el vector R vale 0, producto cruz, con lo que sería nuestra fuerza. ¿Cuál es nuestra fuerza? Pues nuestra fuerza es Bx en I más By en J. Vale, vamos con el momento M3. En el momento M3 tenemos que es 1.4 en I más 0.9 en J, producto cruz con nuestra fuerza, que nuestra fuerza es C en dirección de I. Entonces tenemos que es C en dirección de I. Estos son nuestros tres momentos que tenemos que calcular. Los vamos a ir calculando de uno por uno. Lo voy a llevar para abajo para que no quede aquí tan apretado. Para los momentos, recordemos que las multiplicaciones que vayan en este sentido van a ser positivas y las multiplicaciones que vayan en este sentido van a ser negativas, ¿vale? Nos vamos a ayudar con nuestro triangulito, entonces tenemos aquí el producto cruz I. Recordemos que esto nos da 0, entonces no tenemos que hacer nada. Luego I cruz J es una multiplicación en este sentido, entonces eso va a ser positivo, ¿vale? Entonces tenemos que 2.4 por 2.598 nos queda en K positivo, por este menos se hace menos y por este menos nuevamente es positivo, ¿vale? Entonces el resultado de esto sería 6.2352 en K y es positivo. Después de esto vamos a hacer el producto cruz J cruz I. J cruz I es en dirección negativa, entonces va a ser menos K. Por este negativo que tenemos aquí, eso nos va a dar positivo. Entonces J cruz I nos va a dar K
negativo, pero como se multiplica por este, nos queda positivo. Y tenemos 1.386 por 1.5, eso nos queda de 2.079. Esto es en dirección de K. Aquí tenemos las unidades como libra, pulgada. Todas estas son las unidades verdes, son pulgadas, y las rojas son libras. Para nuestro segundo momento tenemos que 0 por lo que sea, pues nos va a dar un momento de 0. Y por último, nuestro momento M3 tenemos que es 1.4 en I, cruz I, y cruz I recuerden que nos va a dar 0. Y entonces necesitamos el otro que es J cruz I. J cruz I nos va a dar menos K. Entonces tenemos que es menos 0.9 veces C en dirección de K. Ok, entonces los momentos vamos a sumarlos, la sumatoria de momentos tenemos que sumar estos tres, y entonces la suma de estos dos nos daría de 8.3142 más este que es 0 menos 0.9 veces C. Esto es igual a 0. Despejamos y tendremos que C va a ser igual a menos 8.3142 entre menos 0.9. Y entonces aquí tendríamos que C vale 9.238 libras. Recuerden que aquí estos son libras pulgada y estos son pulgadas. Esa es nuestra primera reacción, la reacción C, ¿vale? Hasta ahorita no hemos encontrado ninguna de las respuestas porque de hecho lo que nos pide no es la reacción, sino lo que nos pide es el valor de la constante del resorte, pero ahorita lo vamos a hacer al final, ¿vale? Ya que tenemos esto, me lo voy a llevar para abajo y vamos a determinar ahora las reacciones en B. Entonces ya tenemos esto de aquí. Para las reacciones en B vamos a hacer sumatoria de fuerza en X y sumatoria de fuerza en Y. En la sumatoria de fuerzas en X tenemos lo siguiente, tenemos aquí las fuerzas y tenemos que sumar las que están en Y, ¿vale? Entonces las que están en Y sería la fuerza de A, que va a ser 1.5 en Y. Luego tenemos la fuerza de B, que es más BX en Y. Y luego tenemos la fuerza de C, que es más C en I. Como ya sabemos el valor de C, entonces tendríamos 1.5 en I más 9.2381 más BX. Esto es igual a 0, ¿vale? Aquí ya no es necesario que usemos la CIS porque todas están en I. Entonces esto tendríamos que es 9.238 más 1.5 nos va a dar de 10.73 BX. BX va a ser igual a 10.738 libras negativo. ¿Qué quiere decir ese negativo? Quiere decir que en lugar de como yo lo supuse, que yo la supuse hacia la derecha, voy a traer aquí el diagrama de cuerpo libre un poco más grande para que sea más claro. Aquí está el diagrama de cuerpo libre. Yo la supuse aquí hacia la derecha. Esta BX la supuse hacia la derecha y como me salió negativo quiere decir que en realidad va hacia la izquierda, ¿vale? Para encontrar BY vamos a hacer sumatoria de fuerza en Y. En la sumatoria de fuerza en Y únicamente tenemos la fuerza de A, que es de menos 2.598 más BY es igual a 0. Y entonces tendríamos que BY tiene que ser igual a 2.598 libras. Ok, entonces el ejercicio nos pedía dos cosas. Nos pedía las reacciones en B, que son las que ya tenemos. Ahorita ya con esto podemos decir que ya terminamos la primera parte, que son las reacciones en B. Y la otra cosa que nos pedía es el valor de la constante del resorte. Recordemos que para la constante del resorte, pues un resorte es exactamente como un cable. No pasa nada, con la particularidad de que la fuerza en el resorte va a ser igual al producto entre la constante del resorte y la deformación, ¿vale? Entonces nosotros sabemos lo siguiente, nosotros sabemos que, me lo pongo en otro color, lo voy a poner en morado. Sabemos que la fuerza en el resorte va a ser igual a K por X. Entonces nosotros tenemos la fuerza es de 9.23. Tenemos la deformación que nos dice el ejercicio, que es de 1.2, que es X, y lo que nos pide es la constante de resorte. Entonces, la constante en el resorte va a ser igual a la fuerza entre la deformación. Entonces, para los datos que tenemos, será 9.238, que es la fuerza, 9.238 entre la deformación, que nos dice que es de 1.2 pulgadas.
Estas son libras y estas son pulgadas. Entonces, la constante K de nuestro resorte va a ser 9.238 entre 1.2. Eso nos va a dar de 7.698 libras por pulgada, ¿vale? Esta es la otra respuesta que nos pide. Este sería el procedimiento para resolver este ejercicio. Espero haya sido claro y te sirva para resolver tus dudas.